¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron las camionetas pickup más malas de los años 70? Bueno, la década de 1970 fue una época llena de diseños audaces y características innovadoras, pero también nos dio algunas pickups que no lograron alcanzar el objetivo. A pesar de sus defectos, estas camionetas tienen un lugar especial en la historia automotriz, sirviendo como recordatorios de una era pasada. Así que acompáñanos mientras exploramos las 13 peores camionetas pickup de los años 70 que nadie quiere de vuelta. Número 13. Ford Pinto Pickup 1971. La Ford Pinto Pickup fue fabricada desde 1971 hasta 1980. Durante este periodo se produjeron más de 3 millones de Pintos, superando el total combinado de sus rivales nacionales, el Chevrolet Vega y el AMC Gremlin. La Pinto Pickup estaba equipada con una variedad de motores, incluyendo un motor de 140.4 pulgadas cúbicas o 2.3 litros de 4 cilindros en línea y un V6 Colón de 170.9 pulgadas cúbicas o 2.8 litros. Estas opciones de motor ofrecían diferentes desplazamientos, que iban desde el compacto motor de 1.6 litros hasta el V6 de 2.8 litros más grande. La potencia específica de cada motor variaba, estando dentro del rango típico para autos subcompactos de esa época. La Ford Pinto Pickup contaba con transmisión manual de 4 velocidades y transmisión automática C3 Select Shift Cruise-O-Matic de 3 velocidades. Sin embargo, enfrentó críticas significativas por varias razones. Las preocupaciones de seguridad fueron primordiales, ya que el diseño del tanque de combustible del Pinto provocaba incendios mortales en colisiones traseras. Los tanques de combustible rotos causaron incidentes trágicos, empañando la reputación del Pinto. Además, el espacio limitado en la caja de carga de la camioneta no cumplía con las demandas prácticas, lo que la hacía menos atractiva para los compradores de camionetas. El rendimiento del Pinto tampoco cumplió con las expectativas para una camioneta, disminuyendo aún más su atractivo. Aunque la seguridad general del Pinto era comparable a otros autos subcompactos de los años 70, su reputación sufrió debido a estos incidentes de alto perfil. Para mejorar la Ford Pinto Pickup, abordar su limitada capacidad de carga y los problemas de seguridad habría sido crucial. Ampliar el tamaño de la caja de carga habría hecho la camioneta más práctica para transportar, mientras que mejorar el rendimiento del motor podría haber incrementado su atractivo. Número 12. Chevrolet Love 1972. El Chevrolet Love llegó al mercado en marzo de 1972 y permaneció en producción hasta principios de los 2000. A lo largo de su recorrido recibió varias actualizaciones y generaciones. Bajo el capó contaba con un motor de 110.8 pulgadas cúbicas o 1.8 litros, ofreciendo 75 caballos de fuerza. Esta configuración estaba destinada a ofrecer un rendimiento confiable para necesidades de conducción diarias, aunque no era una potencia por sí sola. El desplazamiento del motor del Loop de 110.8 pulgadas cúbicas o 1.8 litros era estándar para las camionetas compactas de su época. A pesar de su potencia modesta, el motor ofrecía un rendimiento adecuado para sus propósitos previstos. Sin embargo, comparado con camionetas más grandes, le faltaba la fuerza para tareas pesadas. Emparejado con una transmisión manual de 4 velocidades, el Love permitía a los conductores interactuar directamente con su potencia. A pesar de su practicidad, la camioneta recibió críticas por varios aspectos. Su motor luchaba con la aceleración y el remolque, quedándose corto para cargas pesadas. Algunos propietarios reportaron problemas de durabilidad como óxido y desgaste, lo que resaltaba preocupaciones sobre la calidad de fabricación del Love. Por dentro, la cabina se sentía estrecha, reduciendo la comodidad de los pasajeros y la utilidad en general. Además, la falta de comodidades modernas y características avanzadas disminuía aún más su atractivo, especialmente frente a competidores que ofrecían opciones más refinadas. Para mejorar el atractivo del Chevrolet Love, se sugirieron posibles mejoras. Incrementar la potencia del motor podría haberlo hecho más competitivo, mientras que abordar problemas de durabilidad como la resistencia al óxido y la calidad de construcción podría haber prolongado su vida útil. Aumentar el espacio interior habría mejorado la capacidad para los ocupantes, y modernizar su diseño para cumplir con los estándares contemporáneos podría haber atraído a más compradores. Número 11. GMC Caballero 1971. El GMC Caballero fue fabricado desde 1971 hasta 1977 bajo el nombre Sprint y luego renombrado Caballero para el modelo de 1978. La producción continuó hasta 1987. El diseño del Caballero estuvo inspirado en el Chevrolet El Camino, combinando la funcionalidad de una camioneta con el estilo de un automóvil.
Su cuerpo elegante y alargado contaba con una caja de carga en la parte trasera. Las opciones de motor incluían un V8 de 402 pulgadas cúbicas o 6.5 litros para un rendimiento robusto y un V8 de 454 pulgadas cúbicas, 7.4 litros, la opción más grande, que ofrecía una impresionante potencia y par motor. Inicialmente, en 1971, los motores del Caballero se clasificaban por su potencia bruta. El motor de 6 cilindros en línea producía alrededor de 145 caballos de fuerza, mientras que el V8 de 454 ofrecía 365 caballos de fuerza. Sin embargo, para 1972, la industria adoptó clasificaciones de potencia netas, que reflejaban la potencia con todos los accesorios y controles de emisiones instalados. Como resultado, el motor de 6 cilindros bajó a 110 caballos de fuerza y el V8 de 454 fue clasificado en 270 caballos de fuerza. A pesar de su diseño único, el Caballero recibió críticas por su naturaleza híbrida, combinando características de automóvil y camioneta, lo que algunos encontraron difícil de conciliar. Además, su caja de carga era relativamente pequeña en comparación con las camionetas tradicionales, lo que limitaba su practicidad para cargas más grandes. Aunque los motores V8 ofrecían una potencia decente, el Caballero no cumplió con las expectativas de rendimiento tanto de los entusiastas de los autos como de los aficionados a las camionetas. La crisis del petróleo de principios de los años 70 disminuyó aún más su atractivo, ya que los compradores buscaban vehículos más eficientes en combustible. Además, la competencia de El Camino, su contraparte de Chevrolet, a menudo opacaba al Caballero en popularidad y ventas. Número 10. Ford Courier 1972. La Ford Courier fue introducida al mercado norteamericano en 1972, marcando un momento importante al convertirse en la primera camioneta pickup compacta ofrecida por un fabricante estadounidense. Este hito surgió de una colaboración entre Ford y Mazda, con la Courier basada en la segunda generación de la Mazda B-Series, importada desde Japón. Esta asociación abrió el camino para una nueva categoría de camionetas pequeñas. En términos de diseño, la Courier se ajustaba al plano típico de las mini pickups de su época. Estaba equipada con un motor de 4 cilindros de menos de 2 litros, una transmisión manual de 4 velocidades y tracción trasera. A pesar de su pequeña estatura, la Courier presumía una capacidad de carga impresionante de 635 kilogramos o 1.400 libras. Su simplicidad atraía a los compradores que buscaban una camioneta sencilla para trabajos livianos y tareas diarias. Las opciones de motor de la Courier eran modestas pero prácticas. El motor base proporcionaba suficiente potencia para sus propósitos previstos, mientras que la caja de cambios manual de 4 velocidades permitía a los conductores aprovechar el máximo de potencia disponible. El desplazamiento de su motor era relativamente pequeño, priorizando la eficiencia sobre la potencia bruta. Esta orientación reflejaba el enfoque de la Courier en ser un vehículo práctico y económico más que una camioneta orientada al rendimiento. Sin embargo, no estuvo exenta de críticas. Algunos señalaron su espacio de carga limitado, lo que dificultaba su capacidad para manejar cargas sustanciales en comparación con camionetas más grandes. Además, carecía de las características lujosas que se encontraban en camionetas más exclusivas, siendo una camioneta básica sin adornos innecesarios. Aunque sus opciones de motor eran prácticas, no ofrecían un rendimiento emocionante, alineándose con el papel de la Courier como un vehículo económico y funcional. En el competitivo panorama, la Courier enfrentaba rivales como el Chevrolet Loop y el Dodge D50, que ofrecían características similares y a veces superaban a la Courier en ciertos aspectos. A pesar de estos desafíos, seguía siendo una opción atractiva para los consumidores conscientes del presupuesto que necesitaban un vehículo confiable para conducir por la ciudad y transportar cargas ocasionales. Número 9. Jeep J10 1974. El Jeep J10, miembro de la serie J de Jeep, fue fabricado por American Motors Corporation. Apareció por primera vez en 1974 y permaneció en producción hasta 1983. Durante este tiempo, pasó por varios cambios y mejoras para satisfacer las necesidades cambiantes de sus usuarios. En cuanto a los motores, el J10 ofreció una gama de opciones. Una de ellas fue un motor de 6 cilindros en línea de 4.2 litros, que producía 112 caballos de fuerza y 285 Nm de par motor. Además, estaban disponibles motores V8 de 5.9 litros. Estos incluían una versión con 175 caballos de fuerza, que generaba 332 Nm de par motor, una versión con 195 caballos con 400 Nm de par y una de 225 caballos de fuerza.
La opción destacada era el motor V8 de 6.6 litros, que entregaba 434 Nm de par motor. Este motor potente hizo que el J10 se destacara entre otras camionetas. El motor V8 de 6.6 litros era el más grande disponible para el J10. Con 225 caballos de fuerza, superaba a muchos otros vehículos de su época. Por ejemplo, en 1974 el Corvette solo tenía 195 caballos de fuerza. La combinación de potencia y un peso relativamente ligero hizo que el J10 tuviera una presencia formidable en la carretera. En términos de transmisiones, el J10 ofrecía varias opciones, incluidas manuales y automáticas, permitiendo a los conductores personalizar su experiencia de conducción. Sin embargo, a medida que el J10 se acercaba al final de su producción, comenzó a incorporar componentes de diferentes fabricantes como General Motors, Ford y Chrysler. Aunque esto permitió cierta flexibilidad, también resultó en algunas inconsistencias, las cuales fueron objeto de críticas. A pesar de estas críticas, el J10 sigue siendo altamente valorado entre los entusiastas por su robustez y fiabilidad, siendo un ejemplo clásico en la historia automotriz. Número 8. Dodge D100 1970. La Dodge D100, una camioneta de la tercera generación de la serie D, fue fabricada entre 1970 y 1980. Era una camioneta ligera de media tonelada diseñada para satisfacer a los entusiastas de las camionetas, ofreciendo a la vez comodidad y estilo. El D100 de 1970 presentaba un diseño exterior distintivo, caracterizado por una parrilla amplia, guardabarros redondeados y líneas fuertes, proyectando una imagen de durabilidad y potencia. Por dentro contaba con una cabina sorprendentemente cómoda con un tablero funcional y materiales duraderos. En cuanto a las opciones de motor, el D100 ofreció una variedad de opciones. Entre ellas se encontraba el motor V8 de 383 pulgadas cúbicas o 6.3 litros, destinado a quienes buscaban un rendimiento robusto. Sin embargo, la opción destacada fue el V8 Magnum de 440 pulgadas cúbicas o 7.2 litros, capaz de producir 255 caballos de fuerza y un par motor considerable, destacándose frente a sus contemporáneos. El motor V8 Magnum de 440 era particularmente famoso por su potencia, superando a muchos otros vehículos de su época, como el Corvette de 1970. Las opciones de transmisión del D100 eran diversas, ofreciendo opciones manuales y automáticas para adaptarse a las preferencias de los conductores. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, el D100 recibió algunas críticas. Un punto destacado de controversia fue la variante de acabado Dude, que contaba con el potente motor V8 Magnum de 440. A pesar de su potencia, esta variante no tuvo grandes ventas y fue discontinuada después de 1971. Además, como muchas camionetas de músculo de su época, el D100 no era conocido por su eficiencia de combustible. A pesar de estas críticas, el D100 logró hacerse un lugar único en el mercado. Aunque competía con otras camionetas, su combinación de utilidad y rendimiento ayudó a distinguirla del resto. Número 7. International 1500D 1971. El International 1500D pertenecía a las camionetas Lightline, también conocidas como la serie D de International. Estas camionetas reemplazaron a las antiguas camionetas C-Series a principios de 1969 y fueron diseñadas para ser adaptables, ofreciendo diversas opciones de transmisión y distancia entre ejes. La producción del 1500D continuó hasta finales de abril de 1975, cuando International redirigió su enfoque hacia el Scout y maquinaria más pesada. Una de las características distintivas del 1500D era su estructura recta y estilizada, a diferencia de muchas camionetas de su época. Su parrilla rectangular rodeaba faros individuales, dándole una apariencia única. Inicialmente el 1500D se ofreció con los motores V8 propios de International Harvester, el V8 SB345 de 345 pulgadas cúbicas y el V8 SB392 de 392 pulgadas cúbicas. Además, el motor de 6 cilindros en línea de 232 pulgadas cúbicas de AMC estuvo disponible desde la serie C de 1968. El motor destacado de la línea del 1500D fue el V8 SB392 de 392 pulgadas cúbicas o 6.4 litros, capaz de producir 235 caballos de fuerza, ofreciendo un rendimiento robusto para su época. La relación potencia-peso del 1500D lo hacía destacar, especialmente en comparación con otras camionetas de la época. Las opciones de transmisión para el 1500D incluían una manual de 3, 4 y 5 velocidades con cambio en la columna y una automática Borg-Wagner de 3 velocidades para quienes preferían el cambio automático. Curiosamente, la transmisión automática no estaba disponible en modelos de mayor capacidad como el 1300D y el raro 1500D.
A pesar de sus fortalezas, el 1500D enfrentó críticas debido a la disponibilidad limitada de transmisión automática en ciertos modelos. Sin embargo, su diseño único y sus potentes opciones de motor dejaron una huella duradera en la industria de las camionetas. Número 6. Chevy El Camino SS 1970. El Chevrolet El Camino SS 1970 fue una combinación especial de fuerza de muscle car y utilidad de camioneta. Formaba parte de la segunda generación de El Caminos fabricados de 1968 a 1972. Una de sus principales atracciones fueron sus poderosas opciones de motor. Los compradores podían elegir entre dos motores, un motor de 396 pulgadas cúbicas o 6.5 litros y el LS6 454 de 7.4 litros. El motor V8 de 396 producía 375 caballos de fuerza, mientras que el LS6 454 era un verdadero gigante, generando 450 caballos de fuerza y un par motor impresionante de 500 libras-pie. A pesar de sus potentes motores, el El Camino SS recibió críticas especialmente en lo que respecta a su transmisión y manejo. La transmisión automática en particular era lenta, lo que restaba calidad a la experiencia de conducción. Los entusiastas preferían la transmisión manual por su sensación más envolvente. Los críticos también señalaron problemas con el manejo y la dinámica general de conducción de El Camino SS. El pesado frente, debido al motor grande, combinado con su configuración de tracción trasera, lo hacía difícil de maniobrar, especialmente en las curvas. Estos factores contribuyeron a las críticas mixtas de los conductores. Aunque el El Camino SS tiene una base de fanáticos dedicada, no ha alcanzado el mismo nivel de estatus icónico que otros muscle cars clásicos. A menudo queda a la sombra de su contraparte, el Chevelle SS, que contaba con un diseño más agresivo y características de manejo superiores. A pesar de sus defectos, el El Camino SS sigue siendo un vehículo único y destacado de la era, apreciado por coleccionistas y entusiastas por su mezcla distintiva de potencia de muscle car y utilidad de camioneta. Número 5. Dodge Warlock 1978. A finales de la década de 1970, Dodge presentó el Warlock como parte de su línea de juguetes para adultos. Inicialmente producido en números limitados en 1976, pasó a producción regular en 1977 y 1979. El Dodge Warlock, una camioneta personalizada de fábrica, tenía características distintivas que lo diferenciaban. Construido sobre una camioneta de distancia corta entre ejes con una caja Utiline, contaba con elementos únicos como ruedas de 5 rayos, cristales tintados, lados de caja de roble y un diseño especial de franjas decorativas. Bajo el capó, el Warlock estaba impulsado por varios motores V8, incluyendo la serie LA. Aunque las cifras de caballos de fuerza variaban según el motor elegido, no se especificaba la potencia exacta. Inicialmente, el Warlock estaba disponible como una D100 2x4 con llantas H70X15 con letras elevadas o una W100 4x4 con llantas de 10 pulgadas por 15 pulgadas. En cuanto a la transmisión, el Warlock compartía opciones con otras camionetas de la serie D de Dodge. Sin embargo, surgieron críticas, especialmente hacia la transmisión automática. Al igual que el Camino SS, la caja automática se consideraba lenta y no adecuada para una conducción más deportiva. Los entusiastas preferían la transmisión manual por su rendimiento más atractivo. A pesar de sus problemas con la transmisión y sus peculiaridades, el Dodge Warlock ha asegurado su estatus como un clásico coleccionable. Su diseño único y su producción limitada han contribuido a su atractivo entre coleccionistas y fanáticos del motor. A pesar de sus defectos, la distintividad y la importancia histórica del Warlock siguen cautivando a los entusiastas automotrices, asegurando su lugar como una pieza muy deseada de la historia automotriz. Número 4. Dodge D150 1977. La Dodge D150 de 1977, producida por la división Dodge de Chrysler Corporation, fue conocida por su fiabilidad y robusta fabricación estadounidense. Su diseño presentaba una figura sólida con una parrilla sencilla, llamando la atención donde quiera que iba. Los entusiastas de las camionetas de la época se sentían atraídos por su exterior resistente pero sin complicaciones, mientras que el interior priorizaba la funcionalidad por encima de lujos innecesarios, reflejando el énfasis de la época en la durabilidad. Bajo el capó, la Dodge D150 1977 ofrecía 3 opciones de motor. El modelo base contaba con un motor Slant 6 i6 de 225 pulgadas cúbicas, 3.7 litros, que generaba aproximadamente 95 caballos de fuerza.
Para quienes buscaban más potencia, estaba disponible el motor V8LA de 360 pulgadas cúbicas, 5.9 litros, capaz de entregar diferentes niveles de potencia, con un paramotor que variaba entre 125 y 280 libras-pie. Las relaciones de compresión eran de 8.4 a 1 para el Slant 6 y 8.5 a 1 para los motores V8. En términos de rendimiento, el D150 exhibió una aceleración decente, con un tiempo de 0 a 60 millas por hora de alrededor de 10 a 15 segundos y un tiempo en el cuarto de milla de 17 a 20 segundos. Su velocidad máxima alcanzaba entre 85 y 100 millas por hora, mientras que la eficiencia de combustible era de aproximadamente 10 a 15 millas por galón. Sin embargo, a pesar de su practicidad y adaptabilidad, la Dodge D150 1977 enfrentó críticas en ciertos aspectos. Algunos consideraron que su diseño era demasiado conservador en comparación con sus competidores, mientras que su economía de combustible quedó por debajo de las expectativas durante la crisis del combustible a finales de los 70. Además, aunque era duradera, los materiales utilizados en su construcción no se consideraron de la más alta calidad, lo que contribuyó a su falta de un seguimiento de culto que otras camionetas de la misma época lograron conseguir. Número 3. GMC Sierra Grande 1975. La GMC Sierra Grande 1975 fue un miembro significativo de la tercera generación de camiones CK, conocidos como camiones de cuerpo cuadrado. Fabricados entre 1973 y 1987, estos camiones fueron conocidos por su apariencia distintiva. Dentro de ellos, la Sierra Grande destacó por sus características únicas y opciones de motorización. Estaba disponible en varios niveles de equipamiento, pero lo que realmente la hizo notable fue su diseño único. Bajo el capó albergaba un motor V8 de 350 pulgadas cúbicas o 5.7 litros, que era el corazón de la Sierra Grande y proporcionaba un rendimiento confiable. Las opciones de transmisión se limitaban a una automática de 3 velocidades. En cuanto al rendimiento, el motor V8 de 350 producía aproximadamente 155 caballos de fuerza, lo que lo convertía en un caballo de batalla capaz para su época. También contaba con cifras respetables de par motor, lo que aumentaba su practicidad. Sin embargo, a pesar de sus fortalezas, la GMC Sierra Grande 1975 enfrentó críticas en varios aspectos. Uno de los puntos de discusión fue su diseño. Si bien el estilo de cuerpo cuadrado ha llegado a ser icónico, no todos eran fanáticos de él. Algunos consideraban que su apariencia cuadrada no era tan atractiva en comparación con otros camiones de la época. Otra crítica fue su economía de combustible, que no era particularmente impresionante, algo común entre los camiones de ese periodo. Además, aunque la Sierra Grande era duradera, los materiales usados en su interior no cumplían con los estándares de camiones más exclusivos, lo que generó preocupaciones sobre su calidad general. Como resultado de estas críticas, la Sierra Grande no ha sido recordada con tanto cariño como otros pickups clásicos. A pesar de su practicidad y rendimiento, su diseño, su eficiencia de combustible y calidad interior han mermado algo su legado en la visión de los entusiastas de las camionetas. Número 2. Dodge Power Wagon 1970. La Dodge Power Wagon 1970, un miembro de la renombrada familia Power Wagon, tuvo un papel significativo en la línea de camiones que se originó después de la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 1980, Dodge fabricó estos camiones de uso medio, siendo el modelo de 1970 un capítulo importante en su historia. Conocida por su construcción robusta, capacidades todoterreno y diseño práctico, la Power Wagon se destacó entre sus contemporáneos. En cuanto a opciones de motorización, el modelo de 1970 ofrecía un potente motor V8 de 383 pulgadas cúbicas, 6.3 litros. Este motor proporcionaba un rendimiento y par motor considerables, ideales para tareas pesadas. Las opciones de transmisión normalmente incluían una manual de 4 velocidades, priorizando el control y la durabilidad tanto en carretera como fuera de ella. Con alrededor de 290 caballos de fuerza, el motor V8 de 383 entregaba un rendimiento destacable, acompañado de impresionantes cifras de par motor que permitían que la Power Wagon navegara terrenos difíciles con facilidad. A pesar de su robustez y fiabilidad, la Dodge Power Wagon 1970 enfrentó críticas en varias áreas. Su diseño era notablemente utilitario, careciendo de las líneas más estilizadas de camiones contemporáneos. La eficiencia de combustible también fue un problema, ya que no era particularmente económica, algo típico de los camiones de esa época. Además, el interior era escaso, centrado más en la funcionalidad que en la comodidad.
Sin embargo, estas críticas a menudo pasaban desapercibidas frente a la fiabilidad de la camioneta, sus capacidades todoterreno y su imponente presencia. El legado de la Power Wagon perdura como un símbolo de esfuerzo sin complicaciones, un camión que cumplía las tareas sin adornos innecesarios. Su reputación por hacer el trabajo de manera eficiente y confiable consolidó su lugar en la historia automotriz a pesar de sus imperfecciones. Número 1. Dodge Midnight Express, 1978. El Dodge Midnight Express es una pieza rara para los coleccionistas, con solo alrededor de 200 unidades fabricadas en 1978. Esta camioneta exclusiva pertenecía a la tercera generación de los vehículos Dodge DW, uniéndose a modelos icónicos como el Dodge Warlock y el renombrado Dodge Little Red Express. Producido exclusivamente en 1978, el Midnight Express cuenta con características únicas que lo distinguen. A diferencia de su hermano, el Little Red Express, incorpora un motor V8 de 440 pulgadas cúbicas, entregando 255 caballos de fuerza. Este motor robusto contribuye significativamente al rendimiento de la camioneta, convirtiéndola en un rival a tener en cuenta en la carretera. Visualmente impactante, todos los modelos Midnight Express presentaban un exterior negro elegante adornado con franjas doradas llamativas y distintivas salidas de escape. Estos elementos de diseño fueron cuidadosamente creados para atraer a una audiencia más joven, aumentando el atractivo de la camioneta. Sin embargo, a pesar de sus muchas cualidades atractivas, el Midnight Express enfrentó críticas, especialmente debido a su transmisión. A diferencia de la transmisión manual de Little Red Express, el Midnight Express venía equipado con una transmisión automática. Esta elección no fue bien recibida por los entusiastas, quienes se sintieron decepcionados por la ausencia de una caja manual. Para los fanáticos de las camionetas que deseaban una experiencia de conducción más envolvente, la falta de una opción manual fue un inconveniente significativo.